¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo cordialmente, soy Angélica Favila y les doy la más cordial bienvenida a el programa Nuestra Memoria Histórica, una coproducción de TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Este programa usted lo puede sintonizar y seguirnos en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, así como del canal 35 del sistema de cable local y también en Facebook Live UJAT. El objetivo de nuestra memoria histórica es que los ciudadanos adquieran una conciencia histórica de nuestra realidad regional y también nacional, sin olvidar, desde luego, los procesos globales que definen la dinámica de nuestro planeta. Y en especial, en nuestra memoria histórica, nos ha interesado exponer y racionalizar temas que le permitan a nuestra comunidad educativa enriquecer su conciencia histórica universitaria. El día de hoy, en nuestra memoria histórica, abordaremos justamente el tema de los directores del Instituto Juárez de Tabasco. Esto como un acto de reconocimiento a los administrativos que dirigieron la primera institución de educación superior en Tabasco, que de 1879 a 1958 fue, digamos, el referente educativo y cultural de nuestro estado. Por lo tanto, haremos referencia el día de hoy a los tabasqueños y tabasqueñas que ocuparon la dirección del instituto desde el porfiriato hasta su transformación en universidad allá en el año de 1958. Y bueno, para abordar este tema hemos invitado a dos expertos en la historia del Instituto Juárez, a la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, a quien ustedes conocen ya ampliamente. Ella es restauradora y encargada del Archivo Histórico de la UJAT y también es investigadora de diversos tópicos sobre educación en Tabasco. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, también nos acompaña, por supuesto, el maestro Héctor Valencia Reyes, profesor investigador, decano de la licenciatura de Historia en nuestra máxima casa de estudios y autor de diversos libros, artículos sobre la historia de la educación en Tabasco. Bueno, es un espacio para que, además de dar a conocer la historia, pues agradezcamos todas estas aportaciones que los historiadores también hacen para engrandecer nuestra cultura. Y bueno, maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Laura. Hoy con un tema especialmente interesante y además de su dominio, es de lo que usted ha trabajado durante mucho tiempo. Sí, para mí es un tema especial porque de alguna manera la educación y aquellos que participan en su construcción, en su realización cotidiana, pues incide en la formación de los ciudadanos. Sí. Y por lo tanto la educación siempre ha sido un instrumento, un arma, no solo de aculturación, sino de formadora de conciencia ciudadana. Y desde luego es un medio que da los instrumentos técnicos de conocimiento, de saberes, de metodologías a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar una profesión y puedan contribuir con ella a la sociedad, ¿no? Así es. Entonces, estos temas son coyunturales, digamos, en el desarrollo de cualquier sociedad. Claro. Y bueno, el Instituto Juárez, como ustedes lo recordarán, amigos que nos sintonizan, es un tema recurrente en nuestra memoria histórica porque hemos aprendido a ver que como institución ha sido transversal en la historia de Tabasco, es decir, ha estado siempre presente con los actores, con las participaciones, con la visión ideológica que ha formado a muchas generaciones desde el día de su inauguración allá por el 1 de enero de 1879. Y bueno, pues hoy justamente vamos a abordar cómo este proyecto educativo y cultural
fue tomando cuerpo, fue tomando cierta personalidad a lo largo del tiempo, bajo la obra y la responsabilidad de diversos tabasqueños que impulsaron pues su desarrollo, que impulsaron su trascendencia en la sociedad en los diferentes momentos históricos, ¿verdad? Y que esto nos ayude a que las nuevas generaciones, bueno, reconozcan esta importante institución que no solo es, digamos, el soporte, el cimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sino de gran parte de los procesos históricos de nuestro estado. Así es. ¿No? Y bueno, como lo decíamos, maestro, yo le preguntaría inicialmente, hemos aprendido que en la historia regularmente se van identificando etapas históricas, ¿verdad? Claro. Que van a estar caracterizadas por ciertas ideologías, por ciertos mecanismos, procesos, etcétera. En ese sentido, maestro, ¿cuáles, en las distintas etapas históricas que ha atravesado Tabasco, qué pudo haber significado ser director del Instituto Juárez y cómo, incluso cómo eran nombrados en cada una de estas etapas? Bueno, lo primero que debemos puntualizar es que en todas las etapas históricas, ser director del Instituto Juárez era ocupar un lugar de privilegio dentro de la sociedad tabasqueña. Es decir, durante el porfiriato, el Instituto Juárez y sus administradores cumplieron una función, pero en el porfiriato, la revolución, el garridismo o el Estado posrevolucionario, ser director del Instituto Juárez era tener un reconocimiento público. Tener un reconocimiento público por tener una formación académica, por representar aspectos que tienen que ver con la ciencia, con el saber, y desde luego ello conlleva a ser reconocido como una figura moral que tiene la capacidad de incidir en cuestiones de la administración pública, en cuestiones que tienen que ver con las reformas jurídicas, con la impartición de justicia, con los diversos procesos y proyectos culturales que se desarrollaban en Tabasco. Entonces, ser director del Instituto Juárez sintetizaba todas estas cuestiones, pero hay una que me parece la más importante, que los directores del Instituto Juárez, los maestros del Instituto Juárez, se van a convertir en una voz que incide, como usted decía al inicio, en la historia y en los procesos de Tabasco. Es decir, como una autoridad que tiene la capacidad de proponer, de administrar, de regular la convivencia social. Y en ese contexto, el Instituto Juárez, como yo siempre he dicho, ha sido un espacio cultural coyuntural en la historia de Tabasco, aunque la mayoría de libros lo vean como algo secundario o lo ignoren. Por eso hace como 30 años escribí un artículo que se llamaba El Instituto Juárez, sus procesos históricos, una luz en las tinieblas, porque siempre vamos a ver que el carácter de las comunidades del Instituto Juárez, como ya dije, guiados por sus directores, sus administrativos, sus prefectos, secretarios, va a ser propositivo. Y si uno revisa quiénes fueron los administradores del Instituto Juárez, también va a encontrar a los grandes intelectuales de Tabasco, a los escritores, a los poetas, a los investigadores. Estamos hablando de Sánchez Mármol, de Rovirosa, de Diógenes López Reyes, de Mestre Igliaza, de los Pellicer, de los Becerra, de los Usarte, etc. Y hay quienes han dicho, pues cómo no los vamos a encontrar, porque ellos forman parte de las oligarquías tradicionales de Tabasco. Sí, pero también vamos a encontrar un sinnúmero, como ya hemos demostrado, de tabasqueños que provienen de las clases bajas,
que llegaron a ser parte del Instituto Juárez, que estudiaron becados dentro del Instituto Juárez y que después se convirtieron en maestros y desde luego en administrativos, ¿no? En su caso, secretarios, prefectos o en algunos casos directores, ¿no? Como el maestro Antonio Suárez Hernández, Miguel Paredes Campos y muchos otros que puedo ir señalando en el transcurso del programa. Claro. Sí. Me gustaría, disculpe que interrumpí, no, agregar a eso, hay que recordar que también el que era director del Instituto Juárez no solo era de ese establecimiento, de ese lugar físico, también de su administración dependían los bachilleratos, por ejemplo. Entonces, en los municipios. Sí, en épocas más recientes. Sí. Pero entonces eso habla de cómo esta figura, qué tanto poder, si queremos verlo, y control administrativo, educativo, tenía dentro del estado de Tabasco, dentro del campo educativo. Sí, pero cuando solemos decir poder y control, sí, no lo estoy hablando desde casi siempre lo asociamos con cuestiones coercitivas. No me refiero para nada, sí, sabía yo que era una palabra, un término que podría caer ahí, pero no es en ese sentido, sino, es decir, ser director, además de lo que implica en el trabajo administrativo y educativo para, en el caso del Instituto Juárez, era que la sociedad, y en este caso el ejecutivo, otorgaba esa capacidad a esa figura que es el director te vas a encargar de esta parte muy importante que es la educación, tanto del bachiller como educación superior. Y obviamente tienes que hacerlo bajo los lineamientos legales que existen y ser responsable y cumplir cabalmente con ese quehacer. En ese sentido... Y por eso es que eran nombrados de manera directa por los grupos hegemónicos que ocupaban la gobernatura. Aunque yo he encontrado, o sea, por el gobernador de manera directa. Aunque yo he encontrado que algunos fueron directores del Instituto Juárez y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia o presidentes simultáneamente presidentes del Tribunal Superior de Justicia o secretarios de gobierno o en su caso jueces o funcionarios como secretarios de educación. Entonces, en algunos casos los gobernadores son capaces de identificar quién los puede ayudar. Claro. Y cómo utilizar la fuerza intelectual, académica, de conocimientos que hay en el Instituto Juárez para aterrizarla en proyectos concretos de la sociedad. Eso es interesante, es decir, porque son políticos que saben que tienen una institución no solo de reproducción social, sino una institución que les va a permitir desde la ciencia consolidar, legitimar, construir o desplegar su hegemonía. Eso es interesante. Es decir, lo que estamos frente a una afirmación que marca al Instituto Juárez como un bastión político, científico, intelectual y social. De ascenso social. De ascenso, y cuando digo de ascenso social, gente que fue muy pobre, que estudió en el Instituto Juárez, llegó a ser director una o dos veces del Instituto Juárez y después llegó a ser gobernador. Claro, sí, muy interesante esta situación y me llama también la atención este comentario que nos hace el maestro Héctor Valencia en relación a que en la historia de Tabasco a veces esto se ignora. Sí. No aparece el Instituto Juárez y nos corresponde, por supuesto, por ejemplo, a los universitarios. Hablan de un proceso, los procesos electorales. Por ejemplo, desde que la gente puede votar en Tabasco a partir de 1919 a través del voto universal directo y secreto, en los distintos municipios, en las presidencias municipales, en las diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, etcétera, van a participar muchos egresados del Instituto Juárez. Sí, y van a estar constantemente teniendo una actividad política, administrativa. ¿Por qué? Porque estudiaron en una institución que les dio un prestigio, les dio una formación y les dio un reconocimiento social. Así y a veces hablamos de un personaje
y escribimos 15, 20 cuartillas de su vida y no nos preguntamos dónde se formó, quiénes fueron sus maestros, discípulo de quién es, dónde se educó, etc. Y en el caso de Tabasco, el referente más significativo en toda la historia de Tabasco es el Instituto Juárez. Sí. Y bueno, esa es una de las misiones que tenemos aquí justamente en nuestra memoria histórica, resaltar algunas, esas cuestiones que a veces pasan casi desapercibidas o no son abordadas con suficiencia y con justicia en la historia de Tabasco. Hoy hablamos aquí en esta mesa sobre los directores del Instituto Juárez y bueno, esperamos que se queden con ustedes, con nosotros en los próximos minutos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, hoy miércoles 29 de julio, tratando el tema de los directores del Instituto Juárez. Y bueno, tenemos en la mesa, como ustedes ya habrán escuchado en el corte anterior, al maestro Héctor Valencia y a la licenciada Laura Viridiana Díaz, quienes además de ser historiadores, han centrado gran parte de su interés como historiadores en el estudio de la educación en Tabasco. A ese respecto, licenciada Laura, ya existe digamos, una historiografía de la educación en Tabasco, ¿no? En este compendio de documentos, en esta historiografía, ¿cuáles son las fuentes que nos hablan o que nos dan información sobre la historia del Instituto Juárez y en las que, digamos, encontramos mencionados a estas figuras de directores? Existen afortunadamente ya varias obras que a lo largo de diferentes años se publicaron, varias de ellas por la universidad. Entonces las podemos encontrar tanto en formato físico en la librería universitaria como de manera digital en la propia página de la universidad, en el área de divulgación cultural, incluso en internet. Entonces ya no hay excusa para no poder hallarlas de manera gratuita, que eso es lo más importante en estos casos. Acceso libre, digamos. Exactamente. Entonces, varios de estos libros, por ejemplo, uno que pueden ver aquí, que lo tenemos de muestra, este gran libro azul, en realidad son 2 tomos. Aquí solo le estamos mostrando uno de los tomos. Fue publicado en 1995 y es del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta obra me parece una de las más importantes en cuanto a la cantidad de información que posee. Es una visión general, una historia general de este largo proceso del Instituto Juárez a la universidad, donde obviamente se tratan asuntos que tienen que ver con la vida del instituto, pero también toca lo que tiene que ver con los procesos históricos propiamente de Tabasco, porque uno y otro no se pueden separar. Es decir, si están hablando del porfiriato, pues vamos a ver cómo ese proceso histórico nacional, que tiene sus propias características regionales, aterrizan o inciden en el desarrollo del instituto y obviamente en los sujetos, tanto estudiantes, alumnos y incluso la propuesta educativa de ese momento. Claro. Entonces, esa es una muy buena obra, un trabajo muy completo que hizo el maestro Héctor Valencia junto con el historiador Martín Ortiz, en paz descanse. Ambos fueron profesores, o mejor dicho, el maestro Ortiz fue profesor en la licenciatura de Historia y también el maestro Valencia aún lo es. Entonces, es un trabajo inicial muy completo que pueden empezar a revisar para conocer esta historia del instituto y la universidad y obviamente de la historia de Tabasco. Siguiendo, hay otras obras, algunas más anteriores, por ejemplo, esta es Instituto Juárez de Tabasco. Aquí tenemos una edición ya un poquito de manual que contiene diferentes tipos de información, sobre todo textos de los discursos que se hicieron para la inauguración del Instituto Juárez, ahí en 1879. Entonces, esta es una de las ediciones que imprimió o que editó el gobierno del estado de Tabasco. Ahí está.
También eso se puede encontrar en internet. Sí, ese se editó cuando se cumplieron 100 100 años del Instituto Juárez, Entonces, en 1979. Entonces son obras que vamos a poder hallar de manera física y digital. También esta es otra obra que se editó en la universidad, que se llama, si se alcanza a apreciar, que esta es una cronología igual del Instituto Juárez a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y obviamente cuando hablamos de cronología, pues estamos hablando de datos muy puntuales, de manera lineal, cronológica, pero que es información que en otras fuentes, en otros libros no vamos a encontrar. Sí, ahí vienen los datos de los nombramientos y las fechas exactas de cuando muchos administrativos fueron directores del Instituto Juárez. Sí. Yo digo que este tipo de obras, bueno, como historiadora que soy, siempre son muy importantes porque ahí te van dando la pauta, el camino para tú saber, bueno, ya tengo una fecha, un nombre, algo específico. A partir de esa fuente de información, puedo empezar a buscar otro tipo empezar a crear líneas de investigación propia. Entonces, siempre es muy importante que uno valore este tipo de trabajo, lo revise de manera muy consciente y a partir de allí puede hilar ahora que se acerca el Día del Historiador, podemos hacer un programa sobre los géneros narrativos del historiador, porque una cronología solo puede registrar datos que pueden verificarse y comprobarse. Es decir, una cronología histórica es tan difícil hacer porque necesita sustentarse cada dato en una evidencia. Y digamos, los historiadores a veces la desdeñan, pero son de los trabajos más difíciles de realizar, por esto de la verificación y la comprobación de lo que se señala ahí. Y digamos, como ella dice, sirve como base para investigar otras cuestiones, es decir, bueno, sostienen este dicho, me dan este dato, ¿en qué fuente se basa? Claro. Eso es y a partir de ahí construir la narrativa histórica, porque efectivamente la historia es una narración. Sí, y no solo eso, para evitar, como ya tenemos esta información y que afortunadamente lo publicó la universidad, evitar caer en estas falseaciones históricas, es decir, en invento de fechas para rememorar, sino a partir de los nombres, los sujetos, las personas que existieron en un tiempo y espacio determinado, ya podemos saber cómo fue la historia de nuestra institución, quiénes están, quiénes faltan por estar. Entonces es muy importante este tipo de trabajos. Otra obra que se ve un poquito ya la encuadernación gastada, en realidad es una obra que aún no ha sido como tal publicada, es una obra inédita. Se llama Semblanzas, que es justo semblanzas de profesores y directores. Son las biografías de los directores. Pudiéramos ver el interior, porque la portada casi no nos... Ahí está. Okay. Es que como le digo, todavía es una edición, es un trabajo que aún no pasó un proceso de edición propiamente, pero aquí también lo mencionamos, porque, es decir, ya existen con este trabajo otro aporte más al campo historiográfico. Es que varios directores de la Escuela de Derecho fueron directores del Instituto Juárez. Entonces, en este libro de semblanzas ya hay un avance biográfico o de historia de vida sobre ellos, que permite ensancharlo, enriquecerlo con las posibles fuentes de archivo o las fuentes hemerográficas o las fuentes orales que se puedan encontrar, sintetizar. Sí, y yo mencioné, disculpen, maestros, porque muchos de esos directores del instituto, de las diferentes escuelas, también dieron clases, es decir, penetraban su trabajo, y por eso es importante cuando se investiga algún personaje, qué realizó como profesor, pero también qué realizó como administrativo, en este caso como director. ¿Quién es el autor de o quién es el compilador? Somos dos coautores, okay. Un servidor y la maestra Claudia Ariela Martínez del Castillo. Lo hicimos en 1996, es un trabajo que está ahí todavía esperando recursos y apoyos para ser publicado, ¿no?
Sí, Así entonces en esa siguiente línea, ya para concluir, porque le digo, hay varios trabajos, estoy aquí solo mencionando libros, también hay artículos, ensayos, y este es un ejemplar, traje el que salió en aquella época, porque por eso se ve también un poquito ya viejito, utilizando un término coloquial. Este es Instituto Juárez, 20 años de universidad. Como pueden ver ahí también es una edición ya pasada, pero incluye información, lo mismo, documentos, discursos, un texto, una interpretación, histórica de la fundación del Instituto Juárez y sus primeros años de universidad. Este ejemplar sí fue editado por la UJAT, y es decir, estos libros, fuentes de información, aún falta, porque esto es una línea desde la historia de la educación, en algunos casos, aún falta integrarlos con esta historiografía de Tabasco. General, claro. Existen este gran ejemplo que mencioné primero, pero en sí incluir o integrar desde una narrativa, desde la historia de Tabasco, cómo incidieron los procesos que tienen que ver con el Instituto Juárez en general en la historia de Tabasco. Ya suena reiterativo porque es algo que el maestro lo mencionó al principio, igual usted hizo la observación, pero si no somos capaces de entender cómo esos procesos sociales de Tabasco incidieron acá y viceversa, pues nos estamos perdiendo de una gran historia. Claro, hemos repetido en varias ocasiones que hablar del Instituto Juárez o hablar de la historia de Tabasco se implican necesariamente, sí, claro, ¿no? En ese sentido, maestro, bueno, nosotros podemos reconocer que hay, decíamos al inicio, algunas etapas históricas, y me gustaría conocer, por ejemplo, ¿cuáles fueron los directores más destacados del Instituto Juárez en sus primeras etapas, es decir, allá por el Porfiriato y la Revolución? Bueno, el director fundador es el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Sí. De ahí le siguen un sinnúmero de profesionistas, algunos reconocidos, otros no. En el 2003 hicimos una lista de directores a partir de buscar las actas de su nombramiento, y entonces entre 1879 y 1912, que es durante todo el Porfiriato, hay aproximadamente un número de 20 directores del Instituto Juárez. Entre esos directores pues, va a destacar Gustavo Azuzarte, Eduardo Mestre Gigliasa, Francisco Pellicer, Fernando Duque de Estrada, José María Iris, José María Pulido Pedrero, Justo Cecilio Santana, etcétera. Un sinnúmero de tabasqueños que también van a destacar, como dije antes, en la medicina. También están Juan Graham Casasus, que es médico, y Luis Graham Casasus, que es abogado, por cierto. Entonces, y en torno a ellos nos vamos a encontrar a José Narciso Rovirosa como secretario del Instituto Juárez, a León Alejo Torre, apoyados por Arcadio Centella, digamos, durante el Porfiriato el Instituto Juárez tiene la misión más significativa de fortalecer el desarrollo de un modelo educativo local, sí, de una estructura educativa, y por eso el Instituto Juárez va a formar gente en educación primaria superior, en educación primaria elemental, va a contribuir a la formación, como decía la compañera, de la secundaria, la enseñanza secundaria, luego la enseñanza preparatoria, etcétera, etcétera. Y podemos decir que el Instituto Juárez logra un éxito durante el Porfiriato y que logra construir y ser parte de un sistema educativo extraordinario que va a permitir que se abran las escuelas nocturnas, las escuelas para niñas, escuelas para niños, luego la escuela normal mixta en 1905, y una infraestructura que va a ser trastocada durante la Revolución y que de alguna manera durante la Revolución
el Instituto Juárez va a modificar su perspectiva de desarrollo, su función educativa, y en ese contexto una figura paradigmática es Francisco J. Santamaría. Francisco J. Santamaría, y podemos decir María Eugenia Puy Palacios, que es subdirectora del Instituto de Juárez en un periodo, y luego va a ser directora del Instituto Juárez. La primera, digamos, mujer. La primera mujer directora del Instituto Juárez en 1916. Y después va a haber otra directora en 1919, y digamos con Santamaría y Mújica en el gobierno se van a incorporar de lleno las mujeres a la administración del Instituto Juárez como prefectas, secretarias, etc. Después, durante el garridismo, se van a suspender los estudios de educación superior, pero en ese contexto, en la antesala del garridismo, Diógenes López Reyes va a ser director del Instituto Juárez, Arnulfo Giordana va a ser director del Instituto Juárez, va a haber una hegemonía como de 7 u 8 años de José Ochoa Lobato, un profesor que incluso va a asumir la administración completa del Instituto Juárez en comodato con el gobierno del Estado. Después el gobierno en 1931 va a decir, regrésamela, quiero administrarlo yo totalmente. Y a partir de ahí vamos a ir identificando diversos directores con equipos de trabajo muy sólidos que le van a dar una dinámica y un sello cada uno de ellos al Instituto Juárez. Decía hace rato Miguel Paredes Campos, abogado y teórico del cooperativismo, va a ser director del Instituto Juárez, Antonio Suárez Hernández, Correa Toca. Estos ya en el garridismo, digamos. Posteriores al garridismo. Sí. Okay. Y entonces podemos decir que uno reflexiona sobre quiénes fueron los grandes maestros tabasqueños y reflexiona sobre quiénes fueron los grandes administradores del sistema educativo local, y a la par va a encontrar que va a ser secretarios de educación y directores del Instituto Juárez, y va a encontrar que van a ser secretarios de gobierno, directores del Instituto Juárez, como decía hace un rato, presidentes del Tribunal Superior de Justicia y directores del Instituto Juárez. Y en esa dinámica lo que sí podríamos precisar es cómo cada director en cada etapa histórica va a tener que asumir posiciones de defensa de la institución en las transiciones o crisis que va a vivir el gobierno local. Sí. Eso es interesante. Interesante, sí. ¿Por qué? Porque van a ir construyendo una identidad los directores y los miembros del Instituto Juárez, ¿no? Así es. Sí, como bien decía, bueno, es no solamente el director del Instituto Juárez, sino una figura moral, un privilegio, una figura pública. Hoy estamos platicando sobre los directores del Instituto Juárez. En un momento regresamos. Vamos a un corte. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica, hablando el día de hoy de los directores del Instituto Juárez, y de los cuales hemos ya escuchado, bueno, no solo nombres que nos suenan, algunos conocidos, otros menos, y conocidos porque están relacionados con otros hechos de la historia, del arte, de la cultura en Tabasco. Y nos decían hace un momento nuestros acompañantes, nuestros historiadores que siempre nos dan información relevante, cómo es que la historia busca justamente apoyarse en evidencias para escribir la historia, rescatarla. En ese sentido, licenciada Laura Viridiana, ¿qué documentos existen en el archivo histórico de nuestra universidad que, digamos, nos permiten conocer el quehacer que desarrollaban o que desarrollaron en su etapa los directores en el Instituto Juárez? Bueno, esta pregunta a mí me gusta mucho porque implica el ejercicio de revisar, buscar y hacer una lectura mucho más profunda de los documentos. Propiamente hablando, como la institución
desarrollaba diferentes actividades dentro del Instituto Juárez. Vamos a encontrar tanto nóminas, asignaciones de asignaturas, lo que entenderíamos como la planificación de las materias. También vamos a encontrar correspondencia, es decir, la correspondencia que emite la dirección, la administración hacia los docentes, como hacia otras instituciones, incluso el área de gobierno, dependiendo del asunto, porque pues, hacia muchas cosas. Claro. Entonces, en ese tipo de documentación también vamos a hallar invitaciones, tanto externas hacia el instituto o viceversa. Y, por ejemplo, aquí traigo algunos de estos ejemplos. Esta es, por ejemplo, la nómina, una de las primeras nóminas del Instituto Juárez. El que firma es el entonces director Manuel Sánchez Mármol, y aquí está la plantilla docente que trabajaba durante su administración. Vamos a encontrar a nombres de agrimensores como Ramón Moctezuma, que fue un profesor que dio clases en agrimensura. Vamos a encontrar Francisco Cherizola, a otros familiares de Pellicer. Entonces son los profesores del porfiriato, casi de las primeras generaciones de docentes. Y cuando hablo también de estas listas de nóminas, voy a hacer un salto un poquito posterior. Esta es de 1919. Aquí está como director el licenciado Francisco J. Santamaría, una de sus primeras etapas de director del Instituto Juárez. Y podemos ver en este documento, que me parece muy importante, que ya aquí aparecen mujeres. Entonces, ya está aquí como subdirectora Asunción Jiménez, una de las mujeres que va a ser una profesora, va a trabajar en el área administrativa del Instituto Juárez y también va a ser profesora dentro de la institución. Y que existe la hipótesis de que ella es la segunda directora del Instituto Juárez, cuando deja la dirección Santa María para irse a la diputación local, a la elaboración de la Constitución tabasqueña en 1919, ella se queda como encargada de la dirección. Sí, y en ese tipo de orden también hay documentos que tienen que ver justamente con los nombramientos. En este caso, el director era el que hacía los nombramientos tanto de los profesores, y asimismo él recibía o ella, dependiendo del año, también recibía su nombramiento, pero por parte del Ejecutivo, es decir, por parte del gobierno del estado de Tabasco. Entonces, los documentos que existen están las listas de los nombramientos de profesores que lo firmaba el director en turno, donde se le asignaba qué materia iba a impartir, por qué tiempo y un salario, vaya, claro, porque pues no dejaba de ser un trabajo. Y cuando hablo también de invitaciones o este tipo de documentos, por ejemplo, cuando fue en el periodo garridista, mencionó el maestro a José Ochoa Lobato, a él le tocó, por el contexto histórico, a él le tocó ser parte de esa comisión para participar como orador en la primer feria, que diríamos como la primer feria garridista, la invitación está desde 1928, pero pues la feria se organizó poco tiempo después, y participó él y una mujer, la maestra Ana Santamaría, que también ella va a ser subdirectora del Instituto Juárez, pero ya hasta el 35. Entonces, esos son los tipos de documentos que existen. Esta es una invitación de 1929 por un director que fue Garrido Canaval, pero no es Tomás Garrido Canaval, hay que aclararlo. Aquí está, para que puedan verlo, ahí está. Ingeniero. ¿Quiénes eran los profesores en aquel momento, en el 29? E incluso están las firmas de esos docentes. Es decir, podían ser diferentes asuntos, así como una invitación a una conferencia, invitaciones a presentar sus actas de examen, o sea, muchos asuntos que están resguardados ahí en el archivo. Pero documentos importantes que están en el archivo tienen que ver con las actas del nombramiento de los directores. Y los otros documentos importantes tienen que ver con los informes, las fechas que tienen que ver con los informes que tenían que presentar anuales los directores, y en algunos casos se encuentran fragmentos en 1 o 2 páginas de esos informes. ¿Estos informes, maestro, eran informes meramente
de financieros o eran informes como ahora los conocemos, bueno, de actividades en donde se dicen los logros, los alcances? A ver, los informes financieros se tenían que hacer cada mes. Ah, ok. Y se publicaban en el periódico oficial. Ah, mira. Es decir, cuánto entraba, cuánto salía mes por mes del Instituto Los Juárez. cortes de caja, todo, cuánto Sí. era el presupuesto para cada área, todo eso se publicaba y también... Pero en el periódico oficial. Y en algunos casos, en la sección de tesorería del Instituto Juárez del archivo, también se encuentran los borradores de esos informes mensuales. Luego, los informes eran un poco más académicos y tenían que ver con las actividades que se desarrollaban, los logros que se alcanzaban, y sobre todo había una parte importante en esos informes que tenían que ver con la introducción y con la conclusión. Con la introducción, en donde el director hacía una interpretación de cómo se encontraba el Instituto Juárez, y en la conclusión de qué esperaba. Entonces, yo por ahí una vez encontré un informe de Alday Hernández, encontré otra vez un informe de Antonio Campos Ramírez, y uno de los informes que más me gustó leer fue el de Juliana Mansur, que también fue director del Instituto Juárez, un médico tabasqueño muy prestigioso. En esos informes uno puede ubicar anualmente cómo se desarrollaba el Instituto Juárez. Claro. Sí. Claro. Por ejemplo, yo le invito al público que revise el libro que está allí. Sí, este Si libro pueden que tenemos mostrarlo, por aquí. favor. Este libro también tiene varios documentos. Datos y documentos del archivo de la universidad, el archivo universitario, porque fue publicado en el 2023, es uno de los más recientes y justamente contiene exclusivamente documentos históricos inéditos. Sí. Desde actas de examen, certificados, diferentes tipos de información que muestran cómo era, quiénes eran directores, quiénes eran profesores, algunos de los secretarios, alumnos destacados, o que para ese primer libro pues fueron recuperados tanto hombres como mujeres. Entonces es una obra muy importante y muy interesante también para conocer aspectos de la historia. Ahora, a mí me gustaría hablar de unas fuentes que tienen que ver con el quehacer de los directores y que no están en el archivo. Es decir, en la prensa local era tan importante el Instituto Juárez que era casi imposible que un acto realizado dentro del Instituto Juárez no se cubriera ampliamente. Y en ese sentido vamos a encontrar como en casi todas las festividades cívicas, en todos los actos culturales va a haber participantes del Instituto Juárez. Y en muchos de ellos no de manera honorífica, sino realizando acciones concretas, emitiendo un discurso, realizando una declamación, etcétera, etcétera. Y el instituto va a tener también sus propias revistas. La primera revista que va a tener va a ser El Cirio, allá por 1912. Luego va a tener La Voz del Estudiante, que va a publicarse hasta los 30. Y va a tener una revista que todavía hoy sale, que es Juchimán, que se va a inaugurar en 1948 y que va a constituirse como en la reseña oficial. Mira, enséñale. Sí, de hecho esa es la portada de esos primeros un número números de Juchimán dedicado a la independencia de México. Entonces es como la reseña oficial de lo que está sucediendo. Y en algunos casos, en la prensa también se van a abrir debates sobre el Instituto Juárez, es decir, sobre reformas educativas, sobre el personal educativo, sobre los horarios de clase, etc. Entonces, es una casa abierta a la sociedad, que es cubierta por la prensa, por las revistas y por los ciudadanos en general, ¿no? Sí, y bueno, entonces entendemos pues que no solamente en el archivo histórico de la universidad, sino hay muchas fuentes en donde se puede encontrar el testimonio de la relevancia del instituto para el Estado. En ese sentido, yo quisiera, a lo mejor ya para ir cerrando,
esta interesante mesa, preguntarles a manera personal, una valoración desde su óptica como historiadores, si consideran que ya fueron revalorados, reconocidos con justicia, todos aquellos quienes fueron directores del Instituto Juárez, no solo por su labor educativa, sino también por la cultural, por su labor administrativa y política en Tabasco. ¿Cómo lo ven desde su óptica personal? En palabras así, términos cortitos, aún no. O sea, esa es la realidad. Quedan muchos nombres por cubrir. Pensando, por ejemplo, en las mujeres, aún queda mucha información que rescatar de ellas. El maestro empezó aquí a poner algunos nombres sobre la mesa, como Eugenia Puig de León. Ella fue una de las primeras directoras en 1916, pero si uno revisa tiempo atrás, desde incluso la fundación del Instituto Juárez, ya había mujeres trabajando. Si bien es cierto, no trabajaban en el área administrativa, pero sí eran las que se encargaban de elaborar los alimentos, de lavar la ropa, de atender a los estudiantes. Entonces, esas primeras mujeres están su información, no tanto como de muchos otros hombres, pero es importante recuperar sus nombres, reivindicarlas, porque entender que ellas fueron las que prácticamente cuidaron a esas primeras generaciones de alumnos, sobre todo los becados, y que vivían ahí en el instituto. Nuestra institución, como heredera del Instituto Juárez, tiene una deuda extraordinaria. ¿Por qué? Porque nuestra universidad no tiene un departamento de investigación sociológica, histórica, antropológica, sobre lo que es nuestra cultura y nuestra identidad. Hay material suficiente para hacer un nuevo libro sobre Santa María y el instituto, solo el Instituto Juárez, el de Alday lo estamos terminando, de Mansur, hay información de archivo, información escrita, publicada por él para hacer un solo libro de él, de Antonio Suárez Hernández, de Miguel Paredes Campos, de Belisario Colorado Jr., de Antonio Campos Ramírez, y podría señalar un sinnúmero de directores del Instituto Juárez que por sus contribuciones, como Andrés de la Cruz Michel, que le debemos el lema de nuestro escudo y que fue el primero que creó una propuesta para establecer aquí en Tabasco una ciudad universitaria, el que primero que dijo esto debe convertirse en universidad, etc. Entonces, tenemos una deuda con ellos y yo creo que estaría bien que pensáramos cómo institucionalmente ir saldando esa deuda. Sí, y solo para abonar a esto, creo que el trabajo en el archivo histórico, pues es algo que empezó, maestro, con usted en ese proyecto de ir recuperando el archivo histórico de nuestra universidad, justamente para empezar a tener una mejor gestión de ese archivo, del trabajo que ya hicieron generaciones anteriores, y empezar estos procesos de investigación, como es el caso del libro que ya fue publicado y otros trabajos que se han publicado de manera digital, y eso también abona un poco a recuperar y hacerle justicia a la memoria histórica de nuestra institución. Pues ahí está sin duda una gran tarea, un gran pendiente en el que no podemos dejar de pensar y en el que no solo tenemos que pensar, sino en el que tenemos que trabajar todos los universitarios. El día de hoy, pues el tiempo se nos ha ido con esta interesante charla. Yo agradezco a la licenciada Laura Viridiana Díaz Rodríguez, encargada del archivo histórico, al maestro Héctor Valencia, sus conocimientos, sus experiencias, sus valoraciones. Y a ustedes, amables televidentes, les invito para que semana a semana se acerquen a una emisión más de Nuestra Memoria Histórica y con ello se acerquen también a nuestra memoria histórica. Se despide de ustedes Angélica Favile Chauri y les deseo muy buenas tardes. Hasta pronto.